Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con la charla del Seminario de Cómputo Matemático. El día de hoy será impartida por el licenciado Luis Fernando Cuevas Mujía, compañero de la maestría aquí en CUSEI, con el tema de paralelización en procesos en Python, teoría y práctica del multiprocessing. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por la presentación. Y bueno, pues lo que vamos a ver va a ser la paquetería multiprocessing, que lo que hace es ayuda a paralelizar procesos en Python. Y pues vamos a empezar. ¿Qué es un multiprocesamiento? Entonces, es la acción de ejecutar varias tareas en paralelo en diferentes núcleos de la CPU. Podemos crear procesos y ejecutar cada uno en diferentes núcleos, y por lo cual se aprovechan todos los núcleos de la CPU, y si lo hacemos correctamente, bueno, una buena división de los procesos, nuestro algoritmo será más rápido. Vamos a ver un poco más adelante unos ejemplos, los vamos a ir haciendo juntos porque pues es la introducción, ¿no? Entonces, empezando, pues, ¿cuál es la diferencia del procesamiento en paralelo y el serial? El serial es el que en serie, el que hacemos o comúnmente aplicamos. Tenemos nuestro problema completo, que tiene cada uno partecitas, y pues lo que hace la computadora es ir resolviendo parte por parte cada instrucción que le damos, y pues ya al final nos da nuestro proceso final. En paralelo, pues nuestro problema, el grandote, pues lo partimos en pedazos más pequeños, y cada instrucción de estos problemas más pequeños se lo damos a un núcleo, ¿sí? De la CPU. Entonces, cada núcleo realiza por separado las operaciones, y pues ya nos dan el resultado en pedacitos, ¿sí? Y bueno, vamos a programarlo. Yo creo que es una buena forma de aprender, irlo haciendo paso a pasito. Entonces, las cosas importantes que necesitamos es importar esta paquetería, la de multiprocessing, y además incluir en nuestro programa esta parte, la de if name es igual a main. Esto para que en Windows la necesitamos sí o sí para no generar doble procesamiento o algunos errores. Es bien, bueno, dicen que no es necesario en Linux, pero pues nunca está de más ponerlo, ¿sí? Entonces vamos a escribir parte del código. Entonces empezamos importando el multiprocessing. Entonces, yo también voy a importar la paquetería time para medir los tiempos. También, bueno, entonces esas dos paqueterías vamos a utilizar. Si quieren lo pueden ir haciendo junto para que vayamos haciendo todos al mismo tiempo. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar creando dos procesos, y en uno vamos a calcular el cuadrado de los números y en otro el cubo. ¿Sí? Entonces, volvemos a abrir Python. Entonces vamos a definir nuestra primera función, que va a ser calcular el cuadrado. ¿Sí? Entonces se va a comer a números. Bueno, lo vamos a meter un arreglo de números, y entonces como va a ser un arreglo, pues ponemos un for para pasar a todo el arreglo. Entonces, para n, en el arreglo que se va a llamar numbers, en este caso, lo que vamos a hacer es imprimir el cuadrado ¿sí? Entonces lo vamos a imprimir como cadena de n por n, ¿sí? Cada elemento n va a ser
una entrada de el arreglo. Y bueno, hasta aquí terminamos. Vamos a definir la otra, que va a ser el cálculo de el cubo. También se va a comer el mismo arreglo, el numbers, y lo vamos a recorrer de la misma manera. Y otra vez, vamos a imprimir. Cubo es str dn por n. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestras dos definiciones de las funciones. Esto va a ser cada uno nuestro proceso. Y bueno, entonces, nota importante, como estoy trabajando en Windows, siempre poner este comando. Entonces, Cuevas, perdón, pero ¿no te ¿mande? faltó un n más en el cubo? Ah, sí, cierto. Me faltó otra n. Muchas gracias. ¿Sí? Y entonces, vamos a definir nuestro arreglo. Y pues vamos a poner números fáciles, ¿no? El 2, el 3, el 8 y el 9. ¿Va? Entonces, primero lo vamos a hacer en serie. ¿Sí? Vamos a poner, bueno, vamos a primero a tomar el tiempo, entonces ponemos un contador, iniciamos el tiempo 1, va a ser, para eso necesitamos la paquetería time, y voy a usar el comando perfcounter, que nos da un poquito de más decimales al calcular el tiempo. Entonces, adentro vamos a calcular el square del arreglo y también calcular el cubo. ¿Va? Calcular el cubo. Y pues ya, entonces tomamos nuestro tiempo final. Otra vez lo tomamos de la misma manera, con time y el perform counter. Y pues para saber cuánto tiempo nos tomó, pues lo imprimimos con print. ¿Va? Entonces le ponemos F para saber para la variable. Entonces tenemos tiempo en terminar en serie. Y pues ya nomás ponemos entre paréntesis el tiempo final, finish 1, le restamos el tiempo al inicio y lo voy a poner para que se note con 6 dígitos, ¿va? En decimal. Y ok. Aquí me faltó algo. Puse un diagonal de más. Según yo ya. Le falta un igual en el Es doble. Muchas gracias. Entonces, ya tenemos nuestra partecita en serie. Y ahora vamos a hacerlo en multiproceso. Entonces, vamos a imprimir un comando que nos indica dónde inicia el en paralelo. Ahora con multiproceso. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Va. Entonces, otra vez, hacemos nuestro tiempo inicial. Y de una vez voy a poner el tiempo final. Okay. Entonces, ¿qué vamos a poner adentro?
primero debemos de definir nuestro proceso. Vamos a ponerle P1 al proceso 1 y ahora sí, vamos a usar la paquetería multiprocessing, el punto, ponemos un punto y le ponemos process, ¿sí? Para indicar que se va a hacer un proceso. Adentro de los paréntesis, pues le tenemos que poner un target, o sea, un objetivo. El objetivo va a ser la función cálculo del cuadrado y además le tenemos que pasar el argumento, que en nuestro caso va a ser el arreglo ARR, ¿sí? De la misma manera, hacemos nuestro segundo proceso, que va a ser nuestro proceso 2, pero pues ya lo cambiamos por el cubo, ¿va? Pero no solo queda aquí, ¿sí? Algo me faltó. Es que lo puse así, no sé. Calcular el cubo. Entonces, ya definimos nuestros procesos, ahora los tenemos que inicializar. Para inicializarlo, le ponemos start, ¿sí? Inicializamos el proceso 1, inicializamos el proceso 2. Y bueno, para imprimir... ¿alguien levantó la mano? Perdón, sí, perdón, Cuevas. También en el que tienes en serie, estás calculando el cuadrado 2 veces en Sí, position cierto. square. Muchas gracias. Entonces, al cubo. ¿Ya? Entonces, continuamos. Me queda aquí en el tiempo final. Entonces, pues imprimimos el tiempo en lo que tardó multiprocessing. Terminar multiprocessing. ¿Sí? Entonces, va a ser el tiempo final 2 menos el tiempo inicial. Otra vez en 2. Y miren, así lo vamos a correr. Chale. Multiprocessing, process. Me marcó un error en esta. Déjenme corregirlo antes de continuar. Multiprocessing, process, target, cubo. Es que el nombre es ARGS con S, ARGS. Sí, cierto. ARGC. Gracias. Y entonces, lo corremos y si se fijan, haciendo el multiproceso tarda demasiado. ¿Esto por qué? Porque el multiprocessing solo nos va a servir, bueno, como en este caso son tareas muy rápidas, solo imprimir cosas, entonces en este caso no nos sirve el multiprocessing. Entonces, para que sea un poquito más evidente, le vamos a poner que tarde un poquito más, ¿sí? O sea, este comando, el time sleep, nos dice, con el 1 es que va a tardar un segundo más, ¿sí? Entonces, antes de iniciar con el programa, va a tardar un poquito más. Entonces, ya como ya tarda más tiempo, lo volvimos a correr. Si se fijan, hasta al calcularlo, se tarda un segundo en cada uno. Y aquí ya podemos ver la diferencia de los tiempos. En serie nos tarda 5 segundos y en multiprocessing ya se disminuye hasta 500 veces, ¿no? Entonces, esto es un enfoque que podemos ver que si son tareas simples, está mejor hacerlo en serie. Si son tareas que se van a tardar, entonces sí compensa usar multiprocessing. ¿Sí?
¿Dudas hasta aquí? Sería el mismo efecto si hicieras grande el arreglo, ¿no? Ajá. No sé si Sí, que lo pusieras como numeritos más grandes, o sea, una cantidad mayor, pues, en lugar el de... cálculo tarde más, sí. eh, Sería el mismo, daría el mismo resultado. O sea, si se tarda más hacer el proceso, entonces sí conviene usar multiprocessing. ¿Sí? Para no hacerlo con números más grandes, es por eso que aquí hice que se tardara más tiempo forzosamente, ¿sí? Otra pregunta, decías que cuando es multiproceso, pero son como tareas pequeñitas, Ujú. se tarda más. ¿Tiene que ver con internamente lo que tiene que hacer para muchos procesos? Así es, sí. Como inicialmente, pues también debe de hacer la división del proceso de la memoria que tienes en la CPU. Al guardar esto, pues al hacer una copia para hacer el otro multiprocessing, pues tarda todavía más. O sea, eso es lo que, en lo que varía el tiempo, ¿sí? Sí, bueno, no sé si lo expliqué bien, creo que me revolví un poco. Sí, más o menos, como que tiene que ver con esto de que para poder trabajar con muchos procesos al mismo tiempo, el sistema operativo internamente tiene que hacer cosas, ¿no? Sí, Y eso hace que sea más tardado el levantar los procesos que ni resolver el problema, ¿no? ujú. Es decir, que tarda más en dividir el trabajo en lo que se resuelve el trabajo, ¿no? Sí, ajá, tarda más en dividir el trabajo que lo que tardaría en resolverlo. Ok. ¿Alguna otra duda? No, todo bien, gracias. Va. Ajá. Ok. Eh, bueno, además, aquí ya tuve un error. Aquí lo que está pasando, si se fijan, me está imprimiendo este proceso, o sea, en el multiprocessing, primero me calcula el tiempo y luego los resultados. Esto es porque aquí solo me indica que inicie el proceso. Nunca le dije que espera que lo termine para poder tomar este tiempo. Entonces, lo que hace el programa ahorita es lee el proceso 1, hace el proceso, bueno, lee, sabe cuál es el proceso 2, los activa y se cierra. ¿Sí? O sea, termina. Entonces, para saber cuánto tarda en hacer cada cosa, entonces le ponemos un join, o sea que este join lo que hace es forzar el programa a que complete esta tarea y luego ya sigue con lo demás. Entonces, también pongo el join para el segundo caso. Entonces, volvemos a correr. Me lo calculó dos veces. A ver, déjenme ver en qué me faltó. Time print. Inicio, join y finish. Ok. Bueno, ahora no me está dando los mismos resultados. Hace el de en serie más rápido, pero bueno, hace rato lo había hecho. Bueno, es lo que les había dicho. Al inicio, sin tomar en cuenta la división de los procesos, pues puede ser más lento cuando no hicimos más tardado el proceso, ¿sí? Entonces,
Ya cuando el proceso tardó más en realizarse, ya nos conviene. Los resultados que había obtenido hace rato, no sé por qué ahorita me dio diferente, era que en el secuencial tardaba 8 segundos porque teníamos 4 números por 2 funciones y 1 segundo para calcular cada numerito. Entonces se tardaba 8 segundos. Y en paralelo solo lo hacía en 4 segundos esto porque lo dividió cada proceso, utilizó 2 diferentes núcleos y lo corrió en paralelo. Entonces, ya vi. ¿Por qué? Déjenme regresar al Python. Si se fijan, no, sí, aquí el time lo puse afuera del for. O sea, se tarda sus 4 segundos en calcular el cuadrado, pero el cubo solo le agregábamos 1. Entonces, ahora sí, haciendo este cambio, se va a tardar 4 segundos en calcular un cuadrado y 1 segundo para calcular cada cubo. Entonces, ahora sí, volvemos a correr. Si se fijan, ya ahora sí, en cada proceso se tarda 1 segundo, en el cubo también 1 segundo se tarda, terminó en 8 segundos, continúa con el multiprocessing, y multiprocessing, ahora sí, aquí se ve ya claramente que tarda la mitad. Y otra vez, aquí ya nos dan los resultados. Entonces, ya vimos que si nos funciona utilizar multiprocessing, nos reduce el tiempo a la mitad, pero pues solo le imprimimos. Entonces, lo que sigue es, quisiéramos utilizar una variable fuera del proceso, ¿no? Vamos a usar, sí. Luis, una pregunta. Vale. Ahí, cuando tienes P1.start es cuando hace la ejecución en paralelo, ¿verdad? Sí. Y entonces puede estar sucediendo así como lo tienes, que cuando se arranca el proceso 2 todavía no hayan terminado algunos del proceso 1, Claro. porque Sí. el join está hasta abajo, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, continuamos. Entonces ya vimos, con esto quedó claro que utilizar multiprocessing sí nos reduce el tiempo. Ahora, bueno, queremos utilizar memoria para que la pueda utilizar el multiproceso y poderlo utilizar como en el proceso padre. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde nos mande. A ver, alguien dijo que... Sí, sí queda grabada la ponencia. Puedes verla después en el grupo de Facebook. Bueno, entonces continúo para no perder tanto tiempo. Entonces, voy a definir una variable global. No sé, porque global, pues suponemos que se va a utilizar en todos lados. Entonces la vamos a llamar resultados de cuadrados. Entonces, aquí vamos a agregarla. Entonces le pondríamos... entonces definimos nuestra función global que va a ser un arreglo para guardar los resultados. ¿Va? Entonces aquí en el cálculo del cuadrado, pues vamos a decir, vamos a utilizar el arreglo global de los resultados al cuadrado. Entonces, ¿y qué le vamos a hacer es el arreglo, le vamos a agregar en un arreglo, pues se utiliza append. Entonces, le vamos a agregar el cuadrado, n por n. ¿Va? Entonces, y pues bueno, aquí lo vamos a imprimir. Imprimir el arreglo
al cuadrado. Bueno, y esto como una cadena para indicar, para saber, vamos a imprimir el proceso proceso aquí. Entonces, para indicar, esto solo para saber que estamos adentro del proceso. Dentro del proceso, ¿vale? Y vamos a ver el resultado. Y ahora, en el proceso padre, que es el main, pues lo vamos a calcular otra vez, ¿sí? Lo vamos a imprimir. Entonces, imprimimos. Le vamos a poner fuera del proceso. Entonces, cadena raíz cuadrada. Ok. Entonces, para ya, bueno, como ya vimos que si lo hacen, si es más veloz en paralelo, ya vamos a quitar el P2, bueno, lo vamos a comentar, el proceso número 2, y nos vamos a enfocar en el 1, ¿va? Okay. Entonces, aquí, raíz cuadrado, definimos el global, punto pen, lo imprimimos aquí, el name, ok, debería de... Okay. 4. Luis, una pregunta. Mande. ¿El poner res cuadrado global es como para forzar a que todos los procesos estén como utilizando la misma memoria? Sí, bueno, era, o sea, como lo vimos que utilizar la variable global, pues queríamos hacerlo de esta manera, pero bueno, era para indicar que si lo hacemos de esta manera, no va a tomar, nos va a imprimir una cosa fuera y otra cosa dentro, pero estoy viendo, ya vi, res cuadrado, ya vi. Todavía no está definido. Es que te dice cuadradro en el de la línea 6. Sí. Gracias. Ese era lo que me faltaba. Y entonces, ya, ahora sí ya lo corrió, muchas gracias. Si se fijan, dentro del proceso sí nos lo calculó, o sea, sí nos dio el resultado. Y, ya vi por qué. También, entonces, quitamos porque nos lo está imprimiendo, porque lo calculó en el serial. Pero si ya solo nos enfocamos en el paralelo, si se fijan, fuera del proceso no nos imprimió nada. Y dentro del proceso sí nos imprimió algo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a volver a la presentación. Porque si estamos en el proceso padre, entonces generamos nuestro vector resultados. Al hacer un proceso hijo,
toda esta información se copia en otra unidad de memoria del CPU. Y entonces en el proceso hijo, continúa, hace todo el proceso y nos da el resultado. Pero al volver al proceso padre, sigue con esta variable vacía, porque no hace uso de la memoria, ¿sí? O sea, son diferentes unidades de memoria, la que está en el padre y en el hijo. Y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, hay que usar memoria compartida. Entonces, ya me adelanté, para usar memoria compartida, entonces, en vez de aquí, si se fijan, el global no nos funcionó de nada. Entonces, borramos todo lo que llevamos. Raíz cuadrado también. Y ok. Entonces, lo vamos a solucionar con memoria, como les dije, con memoria compartida. ¿Y cómo hacemos memoria compartida en Python? Lo hacemos con el proceso multiprocessing. Miren, aquí tenemos el arreglo. Vamos a definir nuestro resultado, que va a ser con multiprocessing. Y aquí mismo nos da la opción de poner un arreglo. Si se fijan, el primer elemento nos dice, el tipo de elemento que va a haber ahí. Entonces, como en este caso, yo voy a poner la i de entero. ¿Sí? Si pones una d, va a ser double. Y vamos a definir el tamaño del arreglo. Como en este caso tenemos 4 numeritos, pues lo hacemos de tamaño 4, ¿va? Entonces, esto ya lo voy a quitar para ya no confundirnos. Entonces, utilizando multiprocessing. Y bueno, ahora si se fijan, en el target todavía seguimos utilizando la función al cuadrado, pero ahora en los argumentos tenemos el arreglo y además le vamos a pasar la memoria compartida, que va a ser el result. ¿Sí? Result. Aquí también utilizamos result. Y entonces, como le vamos a pasar otro arreglo, entonces también debemos de modificar nuestra función. ¿Sí? Entonces, va a recibir nuestro arreglo y además nuestra memoria compartida, ¿sí? Que va a ser result. Pero aquí ya no vamos a poder utilizar este for, sino vamos a utilizar un for indexado. Entonces, para que sea indexado, le vamos a agregar esta nomenclatura idx, para que sea indexado. Pasamos el n, que es el del mismo del for, o sea, entonces el n y aquí vamos a enumerar el tamaño del arreglo, ¿sí? Del numbers. Y entonces ahora sí, en nuestro arreglo result, va a ser en la entrada indexada, o sea, en la primera entrada o en la iésima entrada, va a ser igual al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, y haciendo estos cambios, los vamos a imprimir otra vez, print, adentro del proceso, le vamos a poner resultado. Acuérdense las palomitas, en el resultado parcial dentro del proceso, ¿va? Y para imprimirlo de esta forma, vamos a utilizar la siguiente notación, ¿sí? Vamos a poner result, los
corchetes y 2 puntitos. ¿Sí? Esto nos ayuda a que imprima todo el arreglo. ¿Sí? Es otra forma de notarlo en Python. Aquí me faltó una comita. ¿Sí? Entonces, este ya no lo vamos a hacer, ya no va a ser necesario. Entonces, ya tenemos nuestro arreglo de resultados. Lo va a compartir. Y ahora, otra vez, para ver en el resultado, en el main final, pues ponemos el siguiente comandito, o sea, el print, para indicar va el resultado final desde el proceso padre en el main y imprimimos results. Entonces, al correrlo, falta de indexar, lo indexé mal, entonces ahora sí. Si se fijan, ahora sí, dentro del proceso main, también nos lo imprime y dentro del proceso padre, o en el main, nos lo imprime y también dentro del proceso. Entonces ya tenemos memoria compartida, ¿va? Entonces, para hacerlo memoria compartida, pues es usar el comando multiprocessing, ¿va? ¿Dudas? No oigo, entonces continúa. No solamente se puede con arreglos, también para valores. Entonces vamos a hacer una unidad, un valor compartido, con memoria compartida. Y para hacer esto, en el proceso padre, pues vamos a poner un valor B, val, que sea igual a, no sé. Entonces, otra vez, para que sea memoria compartida, utilizamos multiprocessing. Como va a ser un valor, entonces aquí tenemos el value, ¿sí? Value de valor. Entonces, otra vez, nos pide el tipo de valor. En este caso, pues ahora quiero que sea un double. Y vamos a decir que este valor va a ser 1.1. ¿va? Entonces, hacemos nuestro proceso y adentro de nuestro proceso yo le quiero cambiar el valor. Entonces, voy a decir que el valor val en value va a ser igual a 5.01. ¿sí? Entonces, al final, para imprimir el valor val, vamos a utilizar print el valor value. ¿sí? Entonces, lo corremos. Entonces, clear. Vales, multiprocessing, value 1.1. Sí, cierto. Entonces, también nos necesitamos pues pasarle el valor val. Modificamos nuestro proceso, nuestra función para que también sea val. Y ahora sí. Entonces, si se fijan, solo le imprimí hasta acá al final el valor de val y ya me lo imprime que es 5.1. Digo, 5.01. ¿va? Adentro del proceso padre, yo le había dicho, es 1.1, pero como pasa por el proceso hijo, el proceso hijo me dijo, no, es 5.01, entonces con ese se queda. Entonces, ya tenemos dos formas de memoria compartida, una en arreglos
y otra en un valor. ¿Sí? ¿Dudas? Yo una pregunta, si fuera un objeto más general, por ejemplo, una clase que uno ha creado, ¿se puede como generar algo así, un bloque de memoria compartida para un objeto o más bien tendría uno que trabajar con, digamos, con datos más elementales, con estructuras más elementales? Bueno, en este caso, hasta lo que vamos a ver ahorita en multiprocessing, sí serían con estos elementos elementales, con estos datos elementales. Ahorita más adelante lo vamos a ver con una cola, pero pues esos son los 3 básicos. Ya si quieres hacer uso de procesos en paralelo con algo más sofisticado, es conveniente usar otra paquetería. Ah, ok, gracias. Va. Entonces, volvemos a la diapositiva. Entonces ya vimos cómo se soluciona. Y pues otra forma de compartir información entre procesos es usando queue web, o en español le decimos cola, y este trabaja de una forma en que el primer elemento que entra es el primero en salir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir estas siglas FIFO, First In, First Out. Okay. Ok, entonces, para ya terminar, vamos a ver un ejemplito. Bueno, por los tiempos, como ya aquí los tengo escrito, solo lo voy a copiar y pegar. Entonces, pero lo vamos a explicar otra vez con nuestra función de calcular al cuadrado. Tenemos nuestro ciclo, un for, del tamaño del arreglo, y aquí decimos, bueno, primero vamos a ver qué es Q. Q lo definimos otra vez con multiprocessing y le decimos que va a ser una cola. Nuestro proceso va a ser la función calcular al cuadrado. La iniciamos, le ponemos join para que no termine el programa hasta que termine el proceso hijo. Y ya, bueno, en el proceso, nuestra función dice, nuestra cola, put, que le vamos a agregar el cuadrado. Y para imprimirlo, pues vamos a hacer un ciclo while hasta donde esta cola, el último elemento sea falso, o sea, que no sea ningún otro valor. Al imprimirlo, vamos a utilizar el comando get, o sea, put es para meter y get para sacarlo. Entonces, al correrlo, si se fijan, pues ya nos imprimió cada valorcito al cuadrado. Entonces, esta es una forma rápida de hacer algunos procesos en paralelo. Tomen en cuenta que si son operaciones rápidas o procesos muy rápidos, es mejor hacerlo en serie. Ya si son procesos más tardados, sí es buena opción utilizar el multiprocessing. ¿Sí? Entonces, sería todo de mi parte. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, yo tengo duda. En el caso anterior, antes de que pusieras esto de encolar los procesos, ahí no entiendo qué es lo que hace multiprocessing. Si de alguna manera como que identifica cuántas iteraciones se dan o genera copias de la función. Y porque digo, en este caso sí es un poquito más claro que cada iteración del for lo está mandando como a un proceso diferente, ¿no? Lo está encolando. Sí. Pero en el caso anterior, ahí me perdí un poco. No sé si pudieras profundizar un poco más. Okay. En este ¿sí se refiere a este de los valores o a cuál? Sí, a ese. Sí, Sí. Bueno, en este caso, como solo le estoy poniendo un proceso, no lo va a paralizar. Sería como si lo estuvieran hecho en serie, pero la diferencia es cuando ya tenemos más de un proceso, ahí es cuando interviene el multiprocessing a dividir
las acciones en los diferentes núcleos. ¿Sí? Ok. O Sí, sea, digamos, ejecutó como una sola vez la función que calculó el cuadrado y lo que paralelizaste fue que se ejecutara de manera simultánea la que calculó el cuadrado y la ajá, que calculó el cubo. sí, así es. Ok, bien, gracias. Ok. Te hicieron una pregunta Ajá. por chat, déjate la leo. Eh, Ok, la pregunta dice, ¿hay un límite teórico de paralelización? ¿Cómo se podrá calcular o qué recomendaciones podrías darnos? ok. Bueno, no entiendo muy bien tu pregunta. A un límite teórico de que, pues sería más bien, bueno, yo lo entiendo, no sé si te lo voy a compartir, lo que estoy pensando. Un límite sería como haces copias de los procesos, o sea, y de las variables, el límite sería la memoria de la computadora. Si son más, y recomendación sería para procesos que sean, ¿cómo te podría decir? Se me fue la palabra. Similares, o sea, ay, ¿cómo era? Se me fue la palabra, perdón. ¿Como independientes? Ajá, procesos independientes, pero como si repetitivos, esa era la palabra, o sea, procesos repetitivos, como en este caso, pues solo era calcular el cuadrado, podrías hacer algo similar como calcular el cuadrado de diferentes números, o sea, a un proceso le pasas un argumento, al otro proceso le pasas otros elementos y, o sea, harían la misma acción, pero con diferentes números. No sé si contesté tu pregunta. Sí, disculpa, más o menos iba por ahí. Me refiero más que todo, por ejemplo, al trading. Por ejemplo, digamos, como la cantidad teórica de conexiones máximas que un servidor, por ejemplo, puede ejecutar, cosas por el estilo. Ujú. Me imagino que dependerá de qué tantos recursos cada proceso paralelo consume, ¿correcto? Ujú. Sí, es Pero correcto. no hay, por ejemplo, digamos, no es recomendable hacer más de 20 procesos paralelos o algo por el estilo. No, hasta ahorita, bueno, porque el proceso, o sea, termina, si tienes 4 núcleos y tendrías 20 procesos, entonces primero mandaría 4, los resolvería y luego ya hasta que termine un núcleo, un proceso, pues ya le pasaría el otro, ¿sí? Comprendo. O sea, cada núcleo se encargaría de un proceso Sí. y lo va poniendo en cola, por así Ujú. decirlo. Perfecto, gracias. ¿Alguna, alguna otra pregunta que tengan para Luis? De acuerdo, si no hay más preguntas, le agradecemos a Luis por su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y pues muchas gracias. Y les agradecemos a todos por estar con nosotros en el seminario. Muchas gracias.